La Reforma Protestante inició en Alemania en 1517 con Martín Lutero, pero precedida por cuando menos 2 siglos, ¿no?, de intentos de reformar la iglesia, de generar cambios, transformaciones. Surge la Reforma Protestante, ya la iglesia en Europa ya son 2 ramas. La iglesia protestante que surge en Alemania, repito, pero se va a seguir dividiendo. Un país donde el catolicismo lo domina todo, un catolicismo popular que muy fanatizado, dispuestos a la violencia y asusado por algunos curas que también el protestantismo era lo peor que podía pasar. Entran en una confrontación religiosa, cultural y política al mismo tiempo. Quiero agradecer a Café Mar Negro por habernos facilitado sus instalaciones para la grabación de este episodio. Café Mar Negro se encuentra en la Plaza del Botánico, aquí en la colonia Burócrata en Culiacán, Sinaloa, a un lado del Jardín Botánico. Les invitamos para que puedan darse una vuelta y conocer su delicioso menú, y estoy seguro que disfrutarán una buena taza de café, un buen aperitivo, así es que les invitamos para que puedan visitar Café Mar Negro. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eterno Podcast. Estamos ya en el episodio número 23 en esta pequeña serie de 3 entrevistas que hemos concertado con el doctor Daniel Chiquete. Las 2 entrevistas pasadas han sido bastante interesantes. Hemos hablado, hemos discutido, hemos puesto sobre la mesa algunos temas, y pues la ocasión también que nos corresponde en este episodio número 23 es traerles a ustedes una nueva temática. Vamos a hablar sobre la historia del protestantismo en México, en Latinoamérica. Así es que, bueno, pues ahora sí, como se dice coloquialmente, abróchense sus cinturones, y de esa manera pues aprendemos juntos y ponemos sobre la mesa estas reflexiones. Daniel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Sí, gracias por la invitación, y sobre todo con un tema que siempre me ha apasionado, ¿no? La historia en general y la historia del protestantismo en específico. Así que gracias por la invitación. Sí, claro que sí. Bueno, me gustaría que antes de adentrarnos al tema de la historia del protestantismo, cómo llegan los primeros compañías a evangelizar aquí a México, inclusive a Sudamérica, Latinoamérica en general, ¿por qué considerarías que la historia es importante en este tiempo? Es decir, a veces se menoscaba, se hace a un lado, se tilda de aburrida, se tilda de muchos aspectos, ¿no? Y eso permea a resaltar la importancia que tiene la historia del cristianismo, no solamente aquí de lo que estamos hablando de los primeros años del protestantismo en México, sino en general de la historia del cristianismo en el ámbito universal, ¿no? ¿Cuáles serían tus apreciaciones de la irrelevancia de la historia para nuestras vidas? Bueno, a mí me parece que para definir la importancia de la historia podemos recurrir a un antiguo historiador. Creo que fue Ovidio quien dijo que la historia es madre y maestra. Okay. Es decir, la historia nos ayuda a entender los procesos de lo que hoy somos. La historia reconstruye, interpreta momentos de la historia. Puede ser la historia universal, puede ser la historia de un país, de una persona, en este caso sería una biografía, pero el ser humano tiene una memoria. Cuando un ser humano, por ejemplo, pierde su memoria, no sabe quién es, no sabe qué hace, no sabe su origen, su familia, y por lo tanto no tiene futuro. O sea, ¿hacia dónde va si no sabes de dónde viene? Entonces, lo mismo pasa con la humanidad. La historia tiene esa función, nos da la línea. ¿Qué ha sido la humanidad? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido las conductas humanas, los fenómenos sociales, las personas? Todo eso que el hoy no se entiende sin lo que ha sido. Entonces, esa es la función de la historia, ayudarnos a conocer y sobre todo a valorar e interpretar esos procesos que nos dan luz de quiénes somos, por qué somos y hacia dónde vamos. Entonces dirías en estas primeras anotaciones que estamos poniendo sobre la mesa que la forma de interpretar nuestra vida está condicionada a la forma que entendemos la historia de nuestros antepasados. Definitivamente. Si entráramos al ámbito de la psicología brevemente, Sigmund Freud afirmó en algún momento, la infancia es destino. Entonces, si uno quiere saber por qué una persona adulta es como es, su conducta, sus valores, sus opciones, tiene que ver hacia su pasado, hacia su niñez. Lo mismo pasa con los pueblos. Por ejemplo, si queremos saber el México que tenemos hoy, con sus conflictos, sus potencialidades, sus bellezas, sus desastres, todo, tenemos que ver de dónde venimos.
cómo surge nuestro país, en su geografía, en su política, en su desarrollo cultural, en su geografía, geología, etcétera. Entonces, esa es la historia. Es un proceso interpretativo, es un proceso valorativo que nos ayuda a conocer las raíces, a conocer el proceso que permite que hoy seamos lo que somos, para bien o para mal. Entonces, una persona que no conoce su historia, un pueblo que no conoce su historia o una iglesia que no conoce su historia, está actuando de una manera que no tomando en cuenta el pasado implica repetir a lo mejor los mismos errores por no conocerlos. Completamente, ese incluso es un dicho dentro de la historia, el que no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. Y no solo eso, ¿no? Imagínate o imaginémonos a cualquier persona que no sabe quiénes son sus padres, sus abuelos, por qué hablamos español, por qué somos de tal lugar. Si no sabemos eso, nos vamos a sentir en el aire, no vamos a sentir que tenemos raíces, que tenemos un fundamento. Y un ser humano, si un árbol, un vegetal, un animal que no conoce su espacio, su clan, lo que es, de dónde viene, ahora un ser humano que es un ser pensante, un ser que siente, un ser de principios, si no conoce todo ese trasfondo, ¿qué es? Pues es alguien que cualquier viento de doctrina, como decimos en el ámbito religioso, lo puede mover. ¿Por qué? Pues no estamos afianzados a nada, no sabemos por qué creemos o por qué no creemos, no sabemos por qué hablamos este idioma tan maravilloso que es el español, por qué México tiene tal sistema político, democrático, estamos a favor o en contra, y por lo tanto no hay orientación, no hay perspectiva, no hay hacia dónde dirigirnos. Esa es la función de la historia, reconocer las raíces, reconocer los procesos, reconocer nuestro presente y poder orientar nuestras energías psíquicas, emocionales, culturales hacia un futuro que siempre como cristianos esperamos que es mejor. Claro, así es. Y ahora, tomando ya en cuenta estas primeras apreciaciones sobre el valor de la historia en la vida de las personas o de las instituciones, organizaciones o ciudades, me gustaría que habláramos acerca de las raíces históricas del protestantismo en México, es decir, cómo es que llegan los primeros protestantes a México y cómo surge esa idea de empezar a traer esta forma de fe cristiana, aunque imperaba el catolicismo en México, pero viene a ser una propuesta alternativa a lo que ya estaba aquí en México. Sí, muy bien. Voy a tratar de ser muy concreto porque la respuesta tendría que ser muy amplia para poder entender, ¿no? La Reforma Protestante inició en Alemania en 1517 con Martín Lutero, pero precedida por cuando menos 2 siglos, ¿no? De intentos de reformar la iglesia, de generar cambios, transformaciones. Surge la Reforma Protestante, ya la iglesia en Europa ya son 2 ramas. La iglesia protestante que surge en Alemania, repito, pero se va a seguir dividiendo, ya después van a surgir otros reformadores como Thomas Müntzer, como Calvino, etcétera, de tal manera que la reforma de algún modo se va expandiendo más hacia el norte de Europa, ¿no? Los países nórdicos, llega a Inglaterra, donde también el rey Enrique VIII se independiza de Roma y aunque asume su doctrina, su ética, su liturgia, él es el jefe de la iglesia. Es una iglesia nacional, que es la iglesia anglicana o episcopal. Dentro de esta iglesia va a surgir un movimiento de renovación muy fuerte. No están satisfechos, ¿no?, con la forma de vida de la iglesia y demás. Y este movimiento de renovación va a ser catalogado con el tiempo como metodista. ¿Qué es lo que buscan? Mayor santificación, mayor apego a los principios bíblicos, una vida espiritual más fuerte, más renovada. Bueno, estos grupos en algún momento, cuando ya los ingleses parten hacia América para fundar las primeras 13 colonias, ya vienen muchos cristianos, sobre todo metodistas, no exclusivamente, pero es como el grupo dominante y es como el protestantismo empieza a difuminarse al interior de los Estados Unidos. En la medida en que los colonos van avanzando hacia el oeste, pues también de algún modo la fe protestante va creciendo. Como estos son periodos muy complejos, muy amplios, nomás voy a decir, durante el siglo XVI, más bien XVII, XVIII, el protestantismo se va a expandir en los Estados Unidos.
y va a ser, ¿y qué pasa? Hago un paréntesis, ¿qué pasa en lo que es hoy Latinoamérica, ¿no? Desde México hasta el sur de Argentina, de Chile? Bueno, es la época colonial. Nosotros sabemos que aquí en México se establece la colonia con lo que va a ser la Nueva España, con la conquista de Hernán Cortés, que conquista la Gran Tenochtitlán. Se establece el catolicismo como la única religión aceptada en lo que es Latinoamérica, y en México esa colonia va a durar exactamente 300 años, ¿no? De 1521 a 1821, que es cuando se consuma la independencia de México. Entonces, en fechas más o menos cercanas va a pasar lo mismo en los otros países, en otras regiones de América Latina. El catolicismo es la única religión válida. Y para fortalecer, para cuidar que ningún grupo, ya sea judaico, musulmán o protestante, ingrese, la iglesia va a establecer 3 centros donde la Santa Inquisición va a tomar el control. Uno en México, uno en Lima, Perú, y otro en Cartagena de Indias, en Colombia. Es decir, cerraron las puertas a cualquier alternativa religiosa. ¿No va a haber nada de protestantismo durante la colonia? Sí va a haber, pero va a ser muy puntual, muy pequeñito, ¿no? Algunos piratas, corsarios, ingleses, holandeses, belgas, van a llegar aquí a América con la misma intención, ¿no? De explotar, de riqueza y demás, pero de algún modo hay cierta identificación con ideas protestantes. Okay. No vienen a evangelizar, vienen a robar, vienen a explotar, pero ya hay contactos protestantes. Va a haber algunas colonias que se establecen en la costa atlántica, en Venezuela, en Brasil, en Panamá, en la Florida, intentos de colonias protestantes, pero son colonias muy pequeñitas que bajo la presión de España y de Portugal también van a desaparecer. No hay protestantismo, hay ciertas huellas, ciertos principios. ¿Dónde entra oficialmente? Vamos a hablar de México. A mitad del siglo XIX hay algunos protestantes que incursionan a México, ¿no? A Texas, que era parte de México, después un poquito más a Monterrey, en el norte. Son protestantes que vienen a trabajar como enfermeras, maestras, soldados, pero de algún modo comunican su fe protestante de manera incipiente, de repente pequeños folletos y demás, pero de manera institucionalizada va a ser hasta la década de 1870. Okay. Ya cuando las iglesias estadounidenses, ya desarrolladas, ya establecidas y todo, sus juntas misioneras se preocupan por enviar misioneros de manera formal a México y a otros países de América Latina. A México es en la década de 1870 cuando entran 5 organizaciones misioneras. Están los metodistas, están los presbiterianos, creo que los bautistas. Ahí podemos decir, es el inicio formal del protestantismo en América Latina. Ok, pues muy interesante este panorama general que haces porque nos permite entender parte de la historia, sobre todo cuando se menciona de la fundación o la conformación de Estados Unidos, ¿no? Que se fundan esas famosas 13 colonias inglesas bajo los principios, ¿no? Protestantes y que empiezan a darle vida a lo que es el país, bueno, pequeño en aquel tiempo, hablando territorialmente, pero que conforme pasa el tiempo, el protestantismo se formalizó, se institucionalizó y entonces es que vienen las primeras, ¿no? Obras misioneras para México. En México específicamente al llegar, supongo que no fue una apertura por parte del gobierno. Bueno, si hablamos cuando se conformó las leyes de reforma, estaba esta cuestión de la división de iglesia-estado. Es decir, en ese tiempo, estas compañías o misioneras es cuando están llegando también. ¿Encuentran cierta resistencia ante oficialmente el gobierno? Sí. No van a llegar todavía en la época de la Reforma, ¿no? Okay. Con Benito Juárez, Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, toda esta brillante generación de políticos mexicanos, cuya figura más importante pues, es Benito Juárez. Las leyes de reforma, lo que van a plantear, lo que van a buscar, pues, es fortalecer al Estado en relación a la Iglesia Católica, que es una institución sumamente poderosa. Tiene el control de la economía del país, tiene el control de la educación, es muy influyente prácticamente en todas las áreas de la vida. Entonces, esta generación
de políticos liberales, que así se llama, el Partido sí. Liberal, considera que para sacar a México de la pobreza, del atraso educativo, del atraso económico, era importante debilitar esta influencia católica. Entonces, las leyes de reforma es lo que buscan, pero no son políticos que dijéramos abren el país a los grupos protestantes, ¿no? Lo que quieren es limitar el poder de la Iglesia Católica. Va a ser más adelante, ya con el porfirismo. Okay. Realmente va a ser Porfirio Díaz el que abre el país a las asociaciones protestantes, no porque él sea muy bueno o muy amigo del protestantismo. Él era un político muy pragmático, muy eficaz también, muy en cuanto a sus objetivos. México en la época de Porfirio Díaz, el famoso porfiriato, necesita el reconocimiento internacional de Estados Unidos y de Inglaterra, principalmente. Son las potencias económicas. Y después pues estaría Alemania y están otras potencias, pero básicamente Estados Unidos e Inglaterra. Porfirio Díaz sabe que sin el apoyo, sin el intercambio comercial, la provisión tecnológica de estos países, México no se va a desarrollar y él no va a lograr sus objetivos políticos de modernizar el país, de modernizar la estructura política, productiva y demás. Entonces, prácticamente se vio forzado porque estas potencias, si querían que hubiera ingleses, norteamericanos acá, que hicieran negocios, que hubiera capital económico de estas potencias, el Porfirio Díaz tenía que garantizar la seguridad de los ciudadanos ingleses, de los ciudadanos norteamericanos. Entonces, fue una estrategia política, no fue una necesidad política abrir las puertas al protestantismo y garantizar la vida y los bienes de estos ciudadanos protestantes, ¿no? También vinieron católicos, pero la mayoría eran protestantes. Entonces, así fue como México de algún modo se vio forzado a abrir las puertas a las misiones protestantes. Entonces, el incursionamiento, la invitación formal de instituciones ya protestantes en México se ve más bien por esta necesidad de congraciarse con estas potencias para poder estar alineados a la atracción de nueva tecnología, capital económico para poder el desarrollo. Son las cosas que es importante que los evangélicos o los protestantes, como cada quien se autodenomine, conozcamos nuestra historia, pues. Es decir, que si está la mano de Dios ahí, que llegue el protestantismo, yo creo que sí, pero Dios se mueve en los procesos humanos, ¿verdad? Claro. En los procesos históricos, pero así fue. Díaz siguió siendo muy amigo del catolicismo, uno de sus amigos más entrañables era la máxima autoridad del catolicismo, él mismo, aunque era masón, yo creo que tenía bastante simpatía por el catolicismo, pero así fue. Ahora, ya desde Juárez, desde los políticos liberales, Díaz también era un político liberal, se hizo mucho énfasis en las libertades. Okay. Entre ellas, pues la libertad de pensamiento y sobre todo la libertad de culto. Entonces, si ellos permitían pues el ingreso de ciudadanos norteamericanos e ingleses, tenían que garantizar que ellos tuvieran libertad de reunión, libertad de expresar su fe y celebrar su fe pues en los cultos. En un mundo completamente dominado por el catolicismo, pues no fue fácil. Incluso, aunque según la ley había esa libertad, en la práctica era otra cosa, ¿no? Hay muchos testimonios de los primeros protestantes que llegaron, que fueron acosados, fueron apedreados, fueron violentados, ¿eh? Entonces, como siempre, ¿no? Y hasta la actualidad, una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que se vive en la vida cotidiana. Así es, pues es bastante interesante hablar sobre los inicios y bien pudiéramos rescatar algunas contribuciones que se hacen los primeros protestantes en México. ¿Cuáles serían esas contribuciones sociales y culturales que estos primeros protestantes o estas primeras compañías misioneras al llegar a México aportan a la sociedad? Es decir, definitivamente hay aportaciones positivas de las cuales pudiéramos hablar. Sí. De manera, dijéramos, muy específica. Yo creo que el principal aporte, visto así en una perspectiva histórica a largo plazo, fue que ya hubo una alternativa religiosa. Okay. Es decir,
con mucha dificultad, pero ya no era catolicismo y nada más, sino catolicismo y protestantismo. Entonces, ya eso a nivel de conciencia, a nivel de proyecto, a nivel de comprensión, pues es un gran avance, ¿verdad? Siempre tener opciones para pensar, para decidir, es bueno. Ahora, a nivel práctico, el protestantismo no tuvo un éxito como ellos se lo imaginaban, ¿no? Que venían con toda una mentalidad propia de su país. Estados Unidos era una potencia ya económica, en expansión, tenían una política pues muy ligada a la explotación del mundo, pero para los norteamericanos hasta la actualidad México o América Latina siempre ha sido su patio trasero, es decir, es suyo para su beneficio. Entonces, estos misioneros que llegaron y algunas misioneras también vinieron misioneros o venían como pareja, trataron de imponer un estilo de vida que ellos consideraban el ideal. Los valores norteamericanos de trabajo, de limpieza, incluso en su vestuario, de disciplina, lo que a ellos le había funcionado y era parte de su mentalidad, de su forma de ser, trataron de imponerlo en México. Y por supuesto que chocaron frontalmente, no pudieron. Su estrategia misionera era muy clara. Los primeros protestantes que llegaron dijeron, la clase alta no nos interesa. ¿Por qué? Están ligados al catolicismo. Los terratenientes, los políticos. La clase baja, los indios, la clase popular, no nos interesa tampoco. ¿Por qué? Son tantos y la tarea es inmensa. No tenemos potencial ni interés. Dijeron, la clase media, ¿verdad? Esa va a ser nuestro objetivo. Entonces, ellos se concentraron en la clase media con una estrategia básica: generar educación, generar hospitales. Okay. Entonces, ahí fue su estrategia. Si nos ganamos esta clase media puede llevar el evangelio a las clases bajas. Entonces, hasta la actualidad, de algún modo, el protestantismo, cuando menos en el imaginario colectivo, está ligado a las clases medias. ¿Por qué? Porque la élite mexicana sigue ligada religiosamente al catolicismo y las clases populares que primero no fueron del interés del protestantismo y después cuando sí hubo interés en ellos, las clases populares optaron por el pentecostalismo. Entonces se quedaron en esa clase media hasta la actualidad. ¿Qué significa como contribución? Bueno, dentro del cristianismo mexicano o latinoamericano, pues los pensadores cristianos, o sea, los intelectuales, maestros, periodistas y demás, están en esa clase media que sí fueron atendidos por el protestantismo, pero ni muy arriba ni muy abajo, en esa mitad. Pero la clase media siempre fue muy fragmentaria, muy chiquita. Los que podían hacerse ricos lo hacían y los demás procuraban no caer en la clase baja. Entonces, podemos decir a grandes rasgos y un poquito como caricatura, pero así fue. El protestantismo se quedó en esa pequeña franja y creo yo que eso ha sido uno de los factores históricos de por qué no tuvo el arraigo que ellos esperaban tener en México. El arraigo realmente religioso cristiano en América Latina o es el catolicismo o es el protestantismo, el pentecostalismo. Pero dijeron las iglesias históricas hasta hoy tienen muy poca influencia numérica, aunque sí tienen influencia intelectual, porque de ahí han surgido pues, los principales pensadores, teólogos, maestros del protestantismo en América. Claro. Ahora, de repente a veces uno no se imagina, porque no lo vive, qué significaba para un protestante en esa época que estamos hablando, ser un protestante, es decir, ir contra la corriente y ser perseguidos inclusive, ¿no? Es decir, no era una tarea fácil ser una minoría de las más pequeñas que podía tener en México, pero aún así hicieron su mayor esfuerzo para sostenerse y poder seguir replicando o promoviendo los valores cristianos. A pesar de que había apertura en la ley que estaba establecida la libertad de culto, en la vivencia no era así. ¿Qué significaba para un protestante ser protestante en la época de Porfirio Díaz, por ejemplo? Sí, hay que admirarlos para empezar, ¿no? Cualquier protestante, cualquier gente que por convicción se desarraiga de su contexto porque sigue objetivos que para ellos o ellas son de Dios o son por vocación, hay que admirarlo. Aunque también, y sí sufrieron, ¿no? Como dices tú, establecerse en un país donde el catolicismo lo domina todo, un catolicismo popular que muy fanatizado,
dispuestos a la violencia y asusado por algunos curas que también el protestantismo era lo peor que podía pasar, entran en una confrontación religiosa, cultural y política al mismo tiempo. Ahora, no todo fue así como actos heroicos, porque ellos, al ser norteamericanos, pues sí tenían la protección de su país. Porfirio Díaz o el porfiriato algo les garantizaba, o sea, no podía proteger todos sus bienes, toda su vida, pero algo detenía cuando menos a estas turbas, y además, pues tenían cierta solvencia económica. No es que ellos vinieran con los grandes salarios, pero tenían garantía de que no se iban a morir de hambre y que no se iban a enfermar y quedarse sin médico, ¿no? Entonces, sí, son actos heroicos, hay que aplaudirlos, hay que admirarlos, pero también tener esta situación de que tenían condiciones mínimas para poder venir a México a realizar su obra misionera. Claro, así es. Si pudiéramos hablar de estos diferentes grupos, cada uno va regionalmente posicionándose en ciertas regiones del país donde tiene mayor su influencia, pero ¿cuál sería algunas diferencias que hay entre los grupos? Es decir, aunque son protestantes, al mismo tiempo hay ciertas diferencias, pero también similitudes que coincidían en el tiempo en el que están surgiendo estos grupos. ¿Cuáles serían así, de manera general, algunas diferencias, o aspectos comunes del protestantismo en México? Sí, mira, empecemos por lo común, porque tenían muchas cosas en común. O sea, todos los misioneros que llegaron acá eran, de algún modo, como no puede ser de otra manera, hijos e hijas de su tiempo. Claro. Procedentes de un país en expansión, un país que sentía y lo proclamaba, y las iglesias lo creían y también lo proclamaban, el famoso destino manifiesto. Sí. Los norteamericanos siempre se creyeron y lo siguen creyendo que Dios los llamó para bendecir al mundo, para proteger al mundo, ¿no? Entonces, estos misioneros venían con esa mentalidad del destino manifiesto, de que era la voluntad de Dios que vinieran y demás. Entonces, no hay grandes diferencias en la cuestión ética, teológica, de mentalidad entre pues, los dos grupos que yo más he estudiado, que son los metodistas y los presbiterianos. Prácticamente no hay mucha distinción al respecto. Sí hay diferencias teológicas, como siempre hay, pero estas no tenían una repercusión real. Para los mexicanos, las mexicanas eran los gringos que venían con una doctrina rara y hay que atacarlos, o hay que defenderse, o hay que rechazarlos, ¿no? Entonces, en cuanto a estrategia misionera, era más o menos la misma: llegar a ciudades sobre todo que estuvieran ligadas, que tuvieran fuentes de comunicación. En ese caso, en el porfiriato, el ferrocarril, que fue una de los énfasis de la política de Porfirio Díaz, enlazar el país o algunas ciudades estratégicamente con el ferrocarril, no porque él quisiera desarrollar las comunicaciones de México, sino para que la riqueza del país saliera más rápido a los puertos como Tampico, como Veracruz, para que salieran las riquezas a Europa, o Manzanillo, tal vez Mazatlán, para que saliera la riqueza por barco hacia Estados Unidos, o por tren, pues a través de Sinaloa, Sonora, Guadalajara, Sinaloa, Sonora. Es decir, pero los protestantes utilizaron esas vías, esas ciudades en torno a las vías del ferrocarril, porque a ellos también les convenía, necesitaban estar comunicados, necesitaban moverse. Entonces, Jean-Pierre Bastián, que es de los principales conocedores e investigadores sobre la historia del protestantismo en México, ha reconstruido, ¿no?, cómo se fueron avanzando, y queda claramente especificado que las ciudades prioritarias fueron en torno a la vía del ferrocarril. Y claro, ¿no?, la Ciudad de México, por ser la capital, recibió una atención especial. Posteriormente, sí, las regiones como que van a tener los presbiterianos más al sureste, los metodistas más al norte, y la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Sí hay después un despliegue estratégico, pero tal vez más adelante lo refiero. Después se van a organizar y se van a dividir el territorio para no doblar esfuerzos. Así, ok, presbiterianos ustedes acá, metodistas acá, bautistas acá, van a organizarse, pero eso va a pasar hasta 1914. Durante el porfiriato eran libres, y a veces coincidían en la misma ciudad, que había misioneros de diferentes denominaciones estadounidenses, protestantes. Básicamente podemos decir que la influencia protestante en México tiene que ver, o está ligada
fuertemente con Estados Unidos y su pensamiento. No se reciben en ese tiempo misioneros de Europa, sino más bien provienen de Estados Unidos. De Estados Unidos en México, ¿no? México. Ya en Sudamérica es diferente porque la colonización en Sudamérica fue más fuerte que en México, ¿no? También estos gobiernos liberales, en el caso de México, Porfirio Díaz sí oferta, invita a colonos europeos que vengan a México con esas políticas del siglo XIX un tanto racistas, y así le llamaban, blanquear la raza. Ellos pensaban que para mejorar la calidad étnica de los mexicanos, las mexicanas, sería bueno una combinación, ¿no? Con europeos, blancos. Pero además, pues los europeos tenían otra valoración del trabajo, o sea, muy disciplinados. Pues, cuando menos, esos eran los clichés. En México no funcionó mucho. ¿Por qué? Porque los territorios que le ofrecían pues no eran los mejores. Eran los del norte, más áridos, ¿no? Pues Sonora, Chihuahua, Coahuila, pues no eran atractivos, ¿no? Para los europeos. Pero Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, pues les ofreció grandes territorios en condiciones óptimas para la agricultura, para la ganadería, y allá sí llegaron protestantes colonizadores. Y realmente no llegaron a evangelizar, pero sí llegaron a poblar grandes extensiones de territorio, y con el tiempo pues surgieron iglesias luteranas, anglicanas, reformadas. Lo que pasa es que esos protestantes no tenían, su intención no era evangelizar, era establecerse en estos países, y si había iglesias era para los italianos para los italianos, los holandeses para los holandeses, los alemanes para los alemanes. Entonces, eran ellos grupos mismos cerrados. Entonces, los que llegan acá no, son misioneros que vienen a eso, a evangelizar. Sí llegaron algunos colonos, pero no funcionó esa política en México, ¿no? Los que venían se decepcionaban, no tenían las garantías ni el apoyo que se les había ofrecido, y muchos se iban a Estados Unidos o se regresaban a Europa. Ok, interesante. Hablando de la historia, al principio se hace alguna anotación de que conocer la historia es conocer los errores para no repetirlos en el futuro. Tal vez haciendo un análisis muy general, ¿cuáles serían desde tu perspectiva los errores que la historia del protestantismo de México nos enseña hoy para no repetir aspectos negativos que en su tiempo sucedieron? Sí, más que error, es una condicionante misma de la historia. Ellos llegan con un modelo de país, ¿verdad? Con una ideología, con una manera de entender la gente, el trabajo, la política, la sociedad, que pensaban que era universal, ¿sí? Los gringos, o los norteamericanos, perdón, los estadounidenses, siempre han pensado que sus valores son universales, que en todas las partes deben de funcionar. Entonces, ellos pensaban que su concepto del trabajo, su concepto de familia, su concepto de ética, su concepto religioso, podía implantarse en México y en China y en Uruguay y en África, y que iba a funcionar, porque si a ellos les funcionó y ellos sabían o se creían el pueblo elegido de Dios, pues era un modelo a implementarse en todos lados. Entonces, el gran error fue ese, venir a México ignorando qué es México, la mentalidad del mexicano, ignorando la presencia católica tan fuerte, la forma de hacer política, el concepto de familia, el concepto de religión. Al venir en plena o casi plena ignorancia, pues trataron de imponer un modelo pues que no tenía posibilidades en México, ¿no? Y eso se demostró. Claro que sí llegó el protestantismo, logró un éxito relativo, pero no como ellos pensaban, ¿no? Que México en un par de décadas iba a ser completamente protestante, porque cómo no admirar ese modelo que a ellos los había convertido en la potencia número 1 del mundo, ¿verdad? Por ser cristianos, por ser éticos, por ser trabajadores, por ser blancos, por ser esto, pensaban que eso iba a pasar en México en 1, 2, 3 décadas, pero nos dimos o se dieron cuenta de que no. Se arraigó el protestantismo en grupos realmente muy pequeños que creo que hasta la actualidad nunca superaron el 0.8 de la población nacional, nunca, hasta la actualidad. Ese choque, esa no comprender dónde estamos y lo que queremos, fue un fracaso. Y además muchos pues venían hablando un español muy limitado, ¿verdad? Entonces, son algunos de los errores que ellos cometieron y que siguen cometiendo algunos grupos evangelísticos pentecostales o de otros grupos que van a África, van a Asia o van a Europa y piensan que su vocabulario, sus actitudes, su forma de ser iglesia
pueden ser universalizables y no lo son. ¿Cómo pudieras calificar esa actitud? ¿Falta de humildad o ignorancia a los aspectos hacia donde va uno a promover el evangelio? Mira, un poco de todo, ¿verdad? No en el sentido negativo. Claro, la ignorancia está presente. La ignorancia no como pecado de que cuando uno tiene la posibilidad de formarse y no lo hace por flojera, por indiferencia, pues ahí puede ser pecado. Pero dijéramos, la historia también nos vuelve sensible de que cada grupo responde a las condicionantes de su época. Ellos no tenían las posibilidades de entender que el modelo norteamericano era uno entre muchos. Para ellos nacieron ahí, vivieron ahí, se beneficiaron de ese sistema, pensaban que esa era la voluntad de Dios, esa era la iglesia de Dios, esa era la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia querida por Dios. Entonces, no tenían esa posibilidad real de tener una visión más amplia. Y claro, de aquí a que entendieron que no funcionaba, no lo achacaron a que de que su modelo y su estrategia era mala. No, ellos nunca pensaron eso. Pero México está tan perdidamente ligado a la idolatría, a la corrupción política, a la pobreza. La mentalidad del mexicano es para la flojera, es un ser que no está hecho para el trabajo disciplinado, tiene una gran tendencia al desorden sexual, tiene una gran tendencia a la borrachera, a las fiestas. Entonces, en vez de reconocer que su modelo no era el ideal, no podían hacerlo porque las condiciones de la época no se los permitían, achacaron el fracaso o el poco éxito, más bien, el poco éxito a las condiciones propias de la población mexicana. Sí, pues es bastante interesante notar que debemos aprender de esos errores, esos aspectos, aunque había una motivación correcta, sí. Al momento de la práctica los resultados no fueron los esperados, que hubieran sido mucho mejores si ellos hubieran tenido otro planteamiento diferente, que hasta la fecha todavía puede notarse esa influencia, ¿no? Ya sea de movimientos estadounidenses en México, y no darle la identidad o el respeto, ¿no? a la cultura, a cada cultura, no solamente en México, sino en cada país que tiene su propia historia, hablando precisamente de la historia, su propia forma de ser, por qué es como es o por qué hay los valores que hay, ¿no? Y corresponde a su pasado, ¿no? Entonces podemos entender eso básicamente. Ahora, dentro de todo este protestantismo, no podemos dejar de lado también a otro movimiento que ya lo mencionaste, que es el pentecostalismo, es decir, donde los protestantes en sí no pudieron llegar a las clases más bajas socialmente hablando. Sí hubo una alternativa para ellos, hablando pues que también pudiéramos, hay muchos principios no protestantes dentro del pentecostalismo, ahí entró, también es otro actor dentro del abanico de opciones denominacionales que había, también entra este movimiento dentro de las opciones religiosas, ¿verdad? Sí, y con mucha fuerza, ¿no? Y ahí es donde yo digo, aunque el protestantismo no tuvo el éxito numérico que ellos esperaban, sí hizo un gran aporte al cristianismo latinoamericano en el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito de la reflexión, porque cuando empieza este movimiento que conocemos en términos globales como pentecostalismo, que por cierto es una idea falsa que surgió en Azusa Street y que de ahí se extendió por el mundo. Realmente tuvo varios orígenes de manera simultánea, sí. Pero para México sí fue muy importante, ¿no? El movimiento de Azusa Street, porque de ahí mucha gente regresó a México, o sea, no solo por eso, sino también por cuestiones políticas, situación de inicio de la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1928, etcétera. Mucha gente vino, pero ya había tenido esa experiencia religiosa impactante que después va a ser conocida como pentecostalismo. Pero los primeros líderes pentecostales sí fueron positivamente influenciados por los intelectuales protestantes, ¿verdad? Repito, numéricamente no se extendieron mucho, pero en su énfasis en la educación, tuvieron periódicos muy importantes, ¿verdad? Los presbiterianos, El Faro, que creo que todavía en la actualidad se sigue publicando. Los metodistas con el Abogado Cristiano Ilustrado, sí sirvieron como una base, una referencia incluso teológica, educativa, para que cuando los líderes
pentecostales quisieron formular su doctrina y ver cómo se organizaban, sí tomaron mucho referencia de las iglesias protestantes, ¿no? Pero bueno, surge el pentecostalismo y de 1908, pero ya formalmente con la Iglesia Apostólica en 1914, luego va a llegar a la Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, que ya habían surgido en Estados Unidos, y va a haber un movimiento religioso realmente espectacular que hasta la actualidad sociólogos, teólogos, antropólogos, pues siguen debatiendo sus verdaderas causas. Yo, que me identifico con esta corriente, yo veo como creyente la mano de Dios, pero por supuesto que hubo factores, ¿no?, de diversas índoles para entender esta explosión. Y una de estas fue que las masas, por un término que no me gusta mucho, pero no encuentro otro, las masas latinoamericanas sedientas de religión no fueron satisfechas ni por el catolicismo institucional ni por el protestantismo. En el pentecostalismo encontraron algo más cercano a su identidad, un liderazgo autóctono, expresiones carismáticas que ellos ya conocían incluso de sus religiones aborígenes, un lenguaje, una liturgia, una estructuración mucho más reconocible por ellos, ¿no? Y sí, yo creo que desde 1914, pero sobre todo en 1950, se convirtió en la fuerza religiosa más importante de América Latina, la única capaz de algún modo equipararse con el catolicismo popular. Claro, sí, y definitivamente el pentecostalismo, perdón, ha tenido esa fuerza, y creo que, como bien lo dices, había factores que se identificaban más culturalmente, ¿no? Y es donde en algún momento yo escuché o planteaban la siguiente aspecto, ¿no? Si debemos de culturizar el evangelio o evangelizar la cultura, es decir, ¿cómo le hacemos para que el evangelio, con sus principios establecidos en la palabra, puedan ser entendidos, pero tampoco no como los primeros protestantes de venir con el paquete armado, ¿no? Aquí está, cómprelo, acéptenlo todo, sin rechazar lo que culturalmente, y muchas veces inclusive el catolicismo en sus inicios, cuando la conquista venía así, o sea, a imponer, ¿no? A decir esto es. Entonces, tal vez aspectos positivos, pudiéramos decir que es necesario entender la cultura, entender el contexto y poder, en base a eso que las personas viven, dar una respuesta bíblicamente, moralmente, éticamente, y de esa manera, de alguna manera, garantizar el mayor impacto, la mayor aceptación a las nuevas formas de vida, ¿no? Y creo que eso es una de las razones que explican en parte, porque todas las explicaciones tienen que ser necesariamente parciales. Sí. Que el pentecostalismo tuvo esa sensibilidad, no voluntaria, ¿no?, sino es parte de la vida, sí, de vivir una fe sin tener que desarraigarse, sin tener que romper formas mentales establecidas. Los predicadores pentecostales eran gente del pueblo, eran parte de la comunidad, hablaban como ellos, no tenían un vestuario, un vocabulario, una gestualidad diferente, sino hablaban como hablaban los líderes sindicales, como los jefes del barrio, como los jefes de tribu hablaban. Entonces, hubo una identificación entre el liderazgo con los grupos. Entonces, eso, entre otras muchas razones, ayuda a entender pues que el pentecostal se sintió cómodo con una religiosidad que no le pedía cambiar su atuendo, cambiar su vocabulario, ir a lugares de culto con los cuales no estaban familiarizados, una liturgia ajena a ellos, porque pues el piano o la retórica que usaban los predicadores no la entendían. Entonces, el pentecostal, el pastor, el líder, pues es uno de ellos, habla como ellos, conoce sus problemáticas y tiene una gran sensibilidad de manera automática de relacionar la situación de vida con la Biblia. Era pobre como ellos, padecía la enfermedad, padecía la exclusión, muchas cosas. Entonces se daba un puente de comunicación muy intenso entre los líderes pentecostales y el pueblo pentecostal, cosa que ni el catolicismo ni el protestantismo habían logrado. Así es, y es interesante poder analizar esa parte de la historia para poder seguir proponiendo nuevas formas, ¿no?, de cristianismos, en el sentido de dar respuesta, ¿no?, a los aspectos positivos que la iglesia puede dar. Ahora,
Para ir cerrando este tema, Daniel, sin duda, pues hay diversos grupos, movimientos protestantes en México que han surgido, han venido a México. A lo mejor algunos se mantienen, pero no con un impacto no numérico, pero que tienen un valor, como bien decías, esa influencia del énfasis educacional, de formación y que es importante y necesario. Entonces, a la fecha sigue habiendo estos también otros movimientos como restauracionistas, ¿verdad? En México, que son importantes. ¿Cómo pudiéramos nosotros entender y darle valor en ese tiempo a esos grupos actuales? Mira, no es fácil responder, ¿verdad? Porque habría que tomar en cuenta muchos factores, pero hablando así en términos generales, yo veo positiva la diversidad. En todos los ámbitos de la vida, ¿no? Porque la vida es compleja, la sociedad es compleja, los seres humanos somos complejos. Y cuando uno siente que lo que yo creo, lo que yo percibo, lo que a mí me gusta, con lo que yo me identifico es lo mejor, yo creo que estamos cayendo en un error que en la posmodernidad no podemos caer. Entonces, yo prefiero esa diversidad y mis criterios no es me gusta o no, mi criterio es más bien aporta la calidad de vida, aporta a tener un mejor país, mejores personas, mejores formas de convivencia. Muchos de estos grupos yo creo que lo hacen, o sea, no Claro. solo los presbiterianos y los metodistas y los bautistas vinieron muchos grupos, muchos se siguieron disgregando, separando, llegaron otros más. El pentecostalismo también no es un bloque homogéneo, al contrario, no sé, creo que hay como 2,000 diferentes grupos registrados como asociación religiosa. Vino el neopentecostalismo, vinieron las iglesias independientes, vinieron los movimientos restauracionistas. O sea, ¿es negativa esta diversidad? Depende cómo la observemos. Si nosotros soñamos con un cristianismo unificado, fuerte, con un liderazgo estable, no lo vamos a lograr, no es posible. Pero si vemos la diversidad también como opción de vida, como enriquecimiento, como mejor relacionarnos dialógicamente, yo lo veo bueno. ¿Dónde hay que evitar? Que estos grupos se conviertan en sectas peligrosas, que sean tomados ciertos grupos, ciertos grupos como representativos de la espiritualidad protestante o evangélica o pentecostal. Porque en los estudios sociológicos del pentecostalismo, por ejemplo, cuando sale cualquier secta rara que promueve valores rarísimos, como no saben ubicarlos dentro de este gran mosaico, los pentecostales, ¿no? O cualquier liderazgo medio fanatizado con ideas medio raras, los pentecostales. No, el pentecostalismo es una organización o está compuesto también por muchas organizaciones muy sólidas, muy serias, muy responsables, muy creativas, muy consolidadas, ¿no? Entonces, para mí eso es importante que lo podamos externar. El movimiento protestante es muy diverso, sí, es terriblemente diverso. Yo quisiera que no lo fuera, pero no lo podemos cambiar. ¿Qué tenemos que hacer? Generar esos espacios, ¿no?, de intercambio y entre lo mucho malo que pueda haber, sustentar lo bueno, defender lo bueno y promover lo bueno. Y yo creo que estamos en un nivel de desarrollo institucional y de capacidad organizativa que lo podemos hacer. Mostrar un rostro diferente del protestantismo o del pentecostalismo que es genuino, que es espiritual, que es bíblico, que es éticamente responsable, que es políticamente comprometido, que realmente aporta a la calidad de vida de los mexicanos y las mexicanas en este México tan conflictivo en el que vivimos. Claro que sí. Muy interesante todo lo que hemos hablado hasta aquí. Y para ir cerrando, quisiera que nos dieras sus anotaciones finales sobre ese tema de la historia del protestantismo en México, pero también mirando hacia el futuro sobre las áreas de crecimiento y los desafíos que los grupos protestantes tienen en cara pues a lo que está por delante. Mira, mi fortaleza y mi debilidad es la misma. Soy profesor. Y para mí la educación es fundamental en todas las áreas de la vida. Y en el área religiosa, en el área de las iglesias, yo creo que esto es esencial, es imprescindible, es un signo de madurez y de esperanza. Mayor formación, no solo teológica, que nuestros jóvenes, niños, niñas vayan a escuela, a buenas escuelas,
que en las iglesias tengan programas educativos, que haya más instituciones teológicas serias, universidades. Ya tenemos algunas muy importantes, algunas iglesias tienen instituciones muy serias, muy sólidas, pero son insuficientes. Necesitamos más educación, más reflexión, más jóvenes universitarios con un pensamiento más amplio, pero que no pierdan su raíz, ¿verdad? Por eso la historia es tan importante. No quiero que los pentecostales, los bautistas, los que sea, se vayan a la universidad y se vuelvan excelentes catedráticos, ingenieros, lo que sea, desarraigados de su posicionamiento espiritual. Entonces, para mí, eso es lo ideal. Una profunda espiritualidad, una profunda convicción cristiana, pero al mismo tiempo una enorme formación, que seamos útiles para la iglesia, pero también para la sociedad. Ese es mi sueño. Gracias, pues gracias por compartir tu conocimiento y estos anhelos que yo creo que muchas personas también coinciden perfectamente contigo. Bueno, agradecerte, Daniel, por estos 3 episodios que nos has podido brindar con temáticas muy interesantes. Agradecerte y pues en el futuro seguramente tendremos nuevas oportunidades de compartir de este y otros temas. Y agradecerles a los que han llegado hasta con nosotros en este video por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes estos temas que esperamos que hayan sido bastante interesantes y productivos para ustedes. Así es que les recordamos compartir los contenidos que están disponibles para ustedes y bueno, nos vemos en el próximo episodio, una nueva temática con un nuevo invitado. Muchas gracias, Daniel, de verdad estoy encantado por estas oportunidades de compartir contigo en este. Gracias por la invitación y gracias a tu público. Claro que sí. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.